el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 19 de abril, día 109 de la Biblia en 365 días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el silencio de Dios no es su ausencia. Te saluda Wendy Necio Sub desde Lima, Perú, y hoy llegamos al día 109 de este viaje por la palabra de Dios. La versión de la Biblia que leo es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y la Biblia que utilizo es una Biblia que tiene espacios para dibujar, para pintar, para poner tus notas. Es la Biblia Inspira. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Josué, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 9. Lucas, capítulo 19, versos del 28 al 48. Y el Salmo 88, versos del 1 al 18. También Proverbios, capítulo 13, versos del 12 al 14. Hoy nos vamos a adentrar en un día profundo, lleno de símbolos, de territorios, de llanto, de esperanza, desde la repartición de las tierras de Josué hasta el grito desgarrador del Salmo 88. Este día nos va a recordar que hay oraciones que no terminan con un amén, sino con un suspiro de fe entre lágrimas. Quiero comenzar este episodio compartiéndoles un audio que me envió con mucho amor Nati, que es parte de esta gran comunidad de fe. Estoy segura de que sus palabras tocarán tu corazón tanto como tocaron el mío. Escuchemos este lindo testimonio. Hola Wendy, soy Natalia. Mando este mensaje porque quería darte testimonio de que en esta semana, el día lunes, regresó mi voz. Fue un mes de ayuno oral, como yo lo interpreté, en donde Dios me puso a prueba, una vez más, con relación a mis cuerdas vocales. Como te había comentado en el mensaje anterior, hace 9 años tuve una parálisis en una cuerda vocal. Duré 1 año y medio sin poder hablar. Y ahora pasó pues nuevamente. El camino no fue fácil, porque muchas veces tambaleé, muchas veces dudé. Oré con fervor, levanté mis manos a Dios, clamé a Dios, pero muchas veces uno en el camino se doblega y a pesar de que uno confía en Dios, de que uno tiene un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir a Dios, muchas veces, por más de que confiemos en Él, cómo nos cuesta a veces soltar y delegar en Él. Hoy puedo dar testimonio de que Dios hizo su milagro en mí, en este mes de los milagros, como así lo hemos llamado desde que estamos en el veto de la Biblia. Y en realidad es un milagro, Wendy, porque a pesar de que fui a muchas citas con distintos médicos, muchas cosas, y a pesar de que todos me mandaban distintos medicamentos, porque todos tenían conceptos diferentes de qué era lo que había con mis cuerdas vocales, no se llegaba pues a un consenso de qué era lo que estaba pasando. Y pues simplemente un día me acosté sin voz, sin poder hablar, y el siguiente día, cuando mi hijo me fue a dar los buenos días, le hablé, lo saludé, y los dos nos volvimos a ver impactados, porque él lo primero que me dijo fue: mamita, puedes hablar, tienes voz. Y él me dijo: es un milagro. Y en ese momento lo primero que hice fue agarrar el celular, escribirle, ponerle un audio a mi esposo, y lloramos porque había sido un proceso muy difícil, pero hoy como familia podemos dar testimonio de que logramos superar esta prueba de Dios y de que seguimos adelante, más unidos que nunca, confiando y dando testimonio de que si soltamos y delegamos en Dios, por más difícil que sea el camino, por más difícil que nosotros creamos que es la prueba, Dios nunca nos va a soltar. Él siempre va a estar ahí para nosotros y siempre nos va a acompañar y siempre nos va a guiar. Qué tremendo testimonio de mi querida Nati. También quiero que escuchen a su hijo. Miren lo que me dice. Ese es un milagro de papá Dios. Díganme si Dios no es maravilloso. Acompáñame en una oración. Señor, a veces tu silencio duele, pero solo elegimos creer que no es abandono, sino es formación. Enséñanos, Dios, a confiar en tu tiempo. Aunque nuestro corazón esté cansado de esperar, habla a lo más profundo de nuestra alma mientras leemos tu palabra. Espíritu Santo, sigue confrontándonos, síguenos mostrando qué es lo que tienes para nosotros cada día. Que incluso en la noche más oscura nosotros sepamos de que tú estás obrando. Aunque no veamos, Señor, motivos para confiar, nuestra fe se mantenga madura, nuestra fe se mantenga creyendo en que tú pronto nos responderás. Gracias, Dios, porque tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas y siempre estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Y me gustaría que abras tu Biblia, abras tu corazón, porque el día de hoy Dios quiere hablarte. Él está aquí. Comenzamos. Josué 19, verso 1. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Marabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, Serauen, 13 ciudades con sus aldeas vecinas, y también incluía Aín, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baal Ber, también conocida como Ramat de Negev. Esta fue la tierra asignada a las tribus del clan de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá por el territorio de la tribu de Judá, que era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarit. De allí se dirigía al occidente, pasaba por Meralá y tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta al límite iba al oriente, desde Sarit hasta la frontera de Kislot Tabor y desde allí a Deberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat Hefer, Itacasim y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba por Anatón y terminaba en el valle de Jeftel. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Ídala, Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fueran su hogar incluía estas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kelusot, Sunem, Jafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Jamín, Enjada, Bet Pases. El límite también tocaba Tabor, Mahasima, Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 17 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Helcat, Jali, Betén, Haxaf, Alacamec, Amat, Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet Dagón y se extendía tan lejos como Zabulón, en el valle de Jefté El. Él iba al norte hasta Bet Emek y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Jamón y Cana, tan lejos como el gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Rama y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afek, Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Efel, desde el roble Sanamaim, y se extendía por Adami, Neseb, Jebneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba por Asnot Tabor, luego Ucoc, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei,
En, Azor, Irón, Migdal, Orem, Bet-Anat, Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Ir-Semes, Saala-Bim, Ajalón, Betla, Elom, Timna, Ecrón, Elteque, Bigetón, Balam, Jeut, Bene Barak, Gat Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron a la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos los habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat-Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Estos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, los jefes de las tribus, le asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Josué, capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades y serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan a vengar la muerte, los líderes no le entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Se designaron las siguientes ciudades: Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Radmot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Josué 19 describe la repartición final del territorio a las tribus restantes e incluía la herencia personal para Josué. En Josué 20, Dios instruye sobre las ciudades de refugio. Eran estos espacios de misericordia para quienes sin intención habían causado la muerte a alguien. La palabra clave que vemos en Josué 19 es la palabra herencia, que es posesión, que significa legado. No solo era una tierra, era una promesa que se convertía en plataforma para tus generaciones. Y Dios no solo reparte territorios, reparte oportunidades para manifestar su gloria. Y en los versos 49 y 50 vemos algo asombroso. Josué recibe su herencia al final, después de todos.
¿Qué nos enseña esto? Que un liderazgo sirve primero y se bendice después. Los verdaderos líderes comen de últimos. Son los primeros en dar y muchas veces son los últimos en recibir. Y en Josué capítulo 20 nos hablan sobre las ciudades de refugio, que ya antes hemos hablado de ellas, que eran ciudades símbolo de justicia, de gracia y de equilibrio. Permitían a un culpable accidental encontrar protección hasta el justo juicio. Era una figura profética de Cristo como nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Jesús no solo vino a este mundo para salvarnos del pecado, sino también de un juicio apresurado. Él es nuestra ciudad de refugio. ¿Y qué nos enseñan estos dos capítulos? Que no todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo. ¿Tú estás valorando la porción que Dios te ha dado? Hay personas que oran por las oportunidades que tú menosprecias. Hace unos días les hice hacer un inventario de todo lo que Dios nos ha dado, talentos, relaciones, plataforma. Y les dije, escríbanlo, agradézcanle a Dios, pero luego preguntémonos, ¿de esto que Dios me ha dado, lo estoy multiplicando? Y si lideras, sé como Josué, sirve primero. Josué esperó hasta el final. Y un verdadero liderazgo espiritual siempre busca primero el bienestar de los demás. Muchas veces a los líderes nos toca ser como médicos en medio de la crisis. Uno tiene que atender primero a los pacientes y al final esperar su turno. Ahora leamos Lucas capítulo 19, verso 28. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran y vayan a la aldea que está allí. Y les dijo, al entrar verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida de que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Y Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, «Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, porque ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó». Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Después de esto, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, porque no se les ocurría nada. Porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Este pasaje nos sitúa en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que acabamos de recordar el día domingo, uno de los actos más provocadores de su ministerio, la purificación del templo.
En la entrada triunfal que nosotros vemos en los versos del 28 al 40, Jesús elige entrar montado en un burrito, en una cría de asna, cumpliendo la profecía de Zacarías en el capítulo 9 y en el verso 9. En los tiempos antiguos, entrar en un burro representaba paz, no guerra. Los reyes montaban caballos cuando venían a conquistar, pero burros cuando venían en son de reconciliación. Y luego, en los versos del 41 al 44, nos relatan el momento más triste, cuando Jesús llora, no por debilidad, sino por amor. El verbo griego usado aquí es kilió. Era un llanto profundo de lamento. No solo es tristeza, es angustia por lo que pudo haber sido y no fue. Hay muchos el día de hoy confundidos y dicen, Dios está enojado conmigo. Pero no, Dios no está enojado contigo. Él está llorando por ti. Y por último, en los versos del 45 al 48, Jesús expulsa a los mercaderes. El lugar que debía ser la casa de Dios, un lugar de oración, se había vuelto un mercado. Y es una denuncia contra la religiosidad vacía, el comercio espiritual y la falta de reverencia. El lugar es una casa de oración. Cuando la adoración se vuelve una transacción, perdemos el enfoque que debe estar puesto en Dios. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿está limpio el templo? Jesús no se limita a entrar con palmas. Él va al centro, al lugar más sagrado. Él quiere purificar, Él quiere confrontar, Él quiere restaurarte por completo. ¿Qué pensamientos, qué hábitos, qué relaciones estás vendiendo espacio, un espacio sagrado en tu corazón, cuando debería estar ahí Dios? Haz una limpieza espiritual. Desconéctate un día del celular, enfócate en la oración, ayuna. Pregunta, ¿qué mesa estás permitiendo que ocupe espacio? Ese espacio que le pertenece a Dios. ¿Qué me está robando el tiempo? ¿Te duele lo que a Jesús le duele? Jesús llora por la ceguera espiritual de su pueblo. Un padre me envía un audio desesperado por su hijo. Y lo único que atinamos a hacer muchas veces es orar. Dios, necesito que intervengas en este momento, en esta familia. Yo te pregunto, ¿estás orando por tu familia? Para que ellos también puedan ver a Dios. ¿Tienes compasión por ellos? Acuérdate que nuestro primer lugar de influencia es nuestra familia. Hagamos que todos puedan ver con claridad a Dios. Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime. En una ola tras ola me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo, al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me han paralizado. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación. Me han cercado por completo, me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga.
Este Salmo 88 es atribuido a Hernán el Ezraíta, que es uno de los más oscuros de la Biblia. No termina con una nota de esperanza como muchos otros salmos, sino es un grito crudo, honesto, desgarrador, desde la profundidad del sufrimiento de él. Hernán era uno de los sabios de la época de David. Nos hablan de él en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 31, y también nos dicen que era un líder levita en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 33. Este salmo pertenece a la colección de los salmos de los hijos de Coré. Me impresionó mucho el verso 6, donde le dice a Dios: me has arrojado a la tumba, que se traduce a una fosa, no a un lugar de olvido. Y el salmista le estaba diciendo a Dios: mi vida ha sido enterrada emocionalmente, no me siento vivo. Y en el verso 18 le dice: la oscuridad es mi amiga más cercana. Y esto se traduce como una ironía, porque el salmista le estaba diciendo a Dios que la oscuridad le era más fiel que las personas. Entonces, este es un salmo sincero para quienes no ven salida, donde el silencio de Dios se siente eterno. No tiene uno cuándo escuchar a Dios. Y aún así, ora. Aún así, se mantiene. Yo creo que este salmo es para muchas personas que me dicen: Wendy, yo leo la Biblia, pero no siento a Dios, no siento que Dios esté bien conmigo. Todas las cosas me están saliendo mal, a pesar de que yo he leído, me he mantenido firme. No siento que Dios esté conmigo. Dios siempre está contigo. Él prometió nunca dejarnos en Mateo 28:20. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solos, aunque parezca. Cuando tú no puedes ver la mano de Dios, sigue confiando en su corazón. Una fe madura no es aquella que niega el dolor, sino que lo expresa, pero lo expresa delante de Dios, no con la gente. Este salmo es una oración de alguien que no siente a Dios, pero no deja de hablarle, no deja de orar, no deja de leer. Esa es una fe pura. Sigue orando aunque no tenga una respuesta visible. Y este salmo es una respuesta para muchas personas el día de hoy, que dicen: para muchos ha sido un mes de milagros imponentes, pero yo no siento que para mí haya sido un mes de milagros imponentes. No siento que Dios me hable tanto a mí como lo he visto en otras vidas y en otros testimonios. Estoy esperando el momento para contar mi testimonio. Ya llevo mucho tiempo en esta misma situación de la que no encuentro una respuesta. Si tú estás pasando por una temporada oscura, escríbele a Dios una oración. No importa si no es bonita, lo importante es que sea sincera. Una noche yo andaba caminando por la calle, había salido de una reunión en la que me habían herido mucho y salía llorando y las lágrimas caían por mi rostro y no sabía hacia dónde ir, no tenía un lugar de refugio, nadie me esperaba a la salida para conversar. Así que me acerqué a un parque, me senté en una banca y le dije a Dios todo lo que sentía en ese momento, todo lo que me habían hecho sentir. Y fue mi primer salmo para Dios. Entre lágrimas, entre sollozos, le decía: mira lo que me ha pasado. Yo sé que tú has estado mirando. Yo sé que tú escuchaste esto. Mira lo que me han hecho. Y Dios, después de ese salmo, después de abrirme completamente con Dios, nada volvió a ser igual. Mi relación con Él cambió. Sentí que tenía alguien con quien desahogarme. Y eso es un salmo. Es una oración sincera. Es algo que sale de lo profundo de tu corazón. No disimules tu dolor espiritual. Hay veces que yo estoy grabando el podcast y el Espíritu Santo me toca, me quebranto, tengo que hacer una parada. Pero he entendido también que hay momentos en los cuales uno tiene que mostrarse vulnerable. Porque
No todos los días son buenos. Y este salmo nos enseña que la adoración también incluye lamento. No necesitamos maquillarnos delante de Dios. Tampoco necesitamos usar filtros para Dios. Y muchos cristianos que el día de hoy uno les pregunta ¿cómo estás? Y te dicen bendecido y en victoria. Pero nadie sabe verdaderamente lo que ellos están viviendo. Yo siento que este salmo valida tu tristeza ante Dios. Dios no puede sanar lo que nosotros negamos. Él abraza lo que tú y yo le entregamos. Y el silencio de Dios nunca es su ausencia. Aunque el salmo no termina con una esperanza explícita, el hecho de que esté en la Biblia es una esperanza implícita. Dios permitió que este clamor se quedara allí. Y esto demuestra que Él nos escucha, incluso cuando no responde aún. Acompáñame en una oración. Dios, cuando la oscuridad me envuelva, no permitas que apague mi voz. Aunque yo no vea, aunque no sienta, aunque no entienda. Aquí estoy. Voy a seguir orando. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir clamando por un milagro. Como Hernán, así como él te buscó, con poca fuerza. Yo creo que nada puede negar el dolor que podemos sentir cuando vemos a un ser querido que está enfermo. Hoy queremos entregarte ese dolor de cosas que nosotros no podemos hacer por la gente. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar en control, incluso cuando parece distante. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás con cada persona que hoy ora conmigo. Y aprende a desahogarte en Dios. Voy a dejarte un momento. Pero que tú y yo necesitamos un tiempo para decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 13, verso 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Dios no juega con tus expectativas, las está puliendo para que madures en la espera. Cuando un sueño se posterga, el alma se cansa, pero Dios nunca posterga sin propósito. En la espera, no pierdas la fe ni la preparación. Recuerda que a veces Dios retrasa, pero no niega. Cuando Dios parece lento, Él está preparando algo que no puedes cargar aún. El verso 13 nos dice que el que desprecia el consejo se mete en problemas. Y aquí, cuando hablamos de desprecio, la Biblia nos habla de alguien con arrogancia, de alguien indiferente. Y el problema no es la falta de dirección, es la arrogancia para recibirla. Cada día tú estás recibiendo consejos de Dios, consejos de otros, consejos de vida, pero ¿los estás escuchando o los estás descartando? Muchas veces hay gente que tiene demasiado orgullo y ese es uno de los más grandes saboteadores del crecimiento. Antes de tomar una decisión importante en tu vida, sométela a 3 filtros. El primero, ¿lo confirma la palabra de Dios? Es decir, ¿está en la Biblia? Lo segundo, ¿lo aprueba una persona con autoridad para mí, un líder espiritual, alguien que sepa más que yo? Y lo tercero, ¿esto que voy a decidir lo respalda la paz de Dios? Es decir, ¿siento paz al tomar esta decisión? Y el verso 14 nos dice que la instrucción del sabio es como una fuente que da vida. Hay palabras que no solo enseñan, sino que salvan. Escuchar al sabio es como beber de un manantial en medio del desierto. La sabiduría de Dios no es solo para reflexionar, es para vivir. Esto que nosotros estamos aprendiendo en la Biblia es algo invaluable. Nunca la había leído con tanto detenimiento, con tanto esmero, con tanta dedicación. El consejo correcto, en el momento correcto, puede salvar tu futuro de una mala decisión. Así que aprende a adquirir la sabiduría de la Biblia. Día 109. Check.
Y antes de cerrar este episodio, quiero tomar un momento para celebrar la vida de varios oyentes que hoy están de fiesta. Que el Señor los llene de alegría, de propósito y de muchas promesas cumplidas este 19 de abril. Feliz cumpleaños para Aranza desde Sherman, Texas, y a las gemelas Fabiola y Alejandra Salazar. Una en Bolivia y la otra en Barcelona. Qué hermoso testimonio de unidad aún a la distancia. También celebramos a Carol Martin en Colombia, a Miguel Ángel Mérida en Guatemala, a Karen Estrada desde Costa Rica y a Erika Montenegro en Cali, Colombia. Un abrazo especial para Claudia Martínez en Bogotá. Feliz cumpleaños para Vanessa Santos en San José, California, para Carlos Andrés desde Bucaramanga y Marlene Riviera desde Bogotá. Y claro que sí, también a Diego, Dios te bendiga grandemente, y a Yameri Pérez, una dominicana que ilumina Miami con su fe y su alegría. Y por último, un saludo para Ashley desde Puerto Rico. Gracias por escucharme junto a tu hermana Dayan. Que Dios las bendiga a ambas. Nos encontramos mañana en un episodio más de la Biblia en 365 días. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.